¿Cómo se dice si alguna persona tiene que estornudar? Salud. Y salud es el tema de esa mañana. Salud, el cuerpo. Todos sabemos la salud es algo muy importante. Y muchas personas dicen que es la cosa más importante. Sin embargo, yo personalmente no estoy de acuerdo con esa opinión, porque yo pienso que al final una actitud saludable es más importante que la salud corporal. Porque hay personas que de verdad están en la silla de ruedas. Conozco personas así, o conozco un tipo que es ciego, pero ellos tienen una actitud muy saludable y por eso son una bendición también para personas. Eso digo para empezar, y ahora también voy a decir, pero en esa mañana nos queremos dedicar un poquito al tema de la salud, y para mí ha sido muy fácil de preparar ese mensaje porque simplemente he recogido unos de mis versículos preferidos de la Biblia y el mensaje estaba listo. Aquí tengo un tipo que de verdad unos de ustedes conocen. No sé, ¿hay alguien que conoce ese tipo? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Lucas. El tipo se llama Brian Johnson. Es solo un ejemplo para que podamos ver a qué extremo la humanidad puede llegar, porque él es un millonario de Estados Unidos y él dedica toda su vida a un objetivo. El objetivo es mantener su juventud, la longevidad. Y para alcanzar ese objetivo, él ya usa cada tipo de cosas. Y solo digo que a mí eso me parece también exagerado. Porque podemos intentar todo para prolongar la vida y al final tal vez vamos a perder la vida verdadera. Y eso no vale la pena. Pero otros invierten más en su coche que en su salud. Eso sería otro extremo, ¿cierto? Y yo digo que hoy en la mañana estamos todos reunidos para dedicarnos a la salud corporal, al cuerpo, pero también al alma y al espíritu. Y para mí siempre ha sido interesante cómo Jesús sanaba a muchas personas mientras Él estaba ministrando a las personas en la tierra. Eso ya me ha fascinado como joven, pero al mismo tiempo tenía como un conflicto en mí, porque yo escuché esas historias, pero cuando yo visité a una iglesia, eso nunca ha sido un tema y tampoco he visto cómo personas eran sanados. Y yo pienso por eso ha sido como un motivo para mí al final de frecuentar una iglesia pentecostal, porque yo siempre me dije, en la Biblia leo de milagros, entonces, ¿dónde están esos milagros? Y yo creo, o es mi convicción también, que Jesús y Dios, Él sigue siendo el sanador. No es así que eso es algo que ocurrió hace 2000 años. No, es posible hoy en día. Como el pastor Fernando dijo, nada es imposible al que cree. Entonces aquí estamos para nuestro bienestar. Y vamos a empezar con un pequeño análisis. Todos nosotros sabemos que tenemos un cuerpo. Eso es lo visible, lo obvio. Y hasta que hay un montón de médicos que se dedican al estudio del cuerpo. También la mayoría de las personas, hasta los médicos y los científicos, ellos saben que existe más que el cuerpo, existe el alma. El alma significa que tenemos
sentimientos, que tenemos un entendimiento. Y también hay hoy en día muchos psicólogos que se dedican al alma. Sin embargo, hay algo más profundo y yo creo que al final es nuestra esencia, es la base de nuestro bienestar y eso es el espíritu. El espíritu es, decimos, un órgano invisible, intangible, pero es ese órgano que nos capacita de tener comunicación con Dios. Entonces, algo esencial. Y claro que también hay personas que tienen un espíritu, pero no lo usan para la comunicación con Dios, sino ellos, por medio del espíritu, también pueden meterse con fuerzas malas, por ejemplo, con demonios. Pero nosotros estamos aquí para profundizar nuestra relación con el Espíritu Santo. Muchas veces yo hago la comparación con el teléfono, todos tenemos un teléfono. El teléfono también tiene en sí cuerpo, alma y espíritu, porque el material, el celular, eso es su cuerpo. Y hay programas, hay aplicaciones que corresponden al alma, pero sin wifi tú no puedes usar el teléfono para mucho. Sin red casi no va a funcionar nada. Por eso el teléfono también necesita la conexión con el espíritu, con el wifi. Y solo para desafiarles un poco, a veces me pregunto también a mí mismo, ¿qué aplicaciones descargamos para nuestra alma? ¿Cuáles son útiles? ¿Cuáles solo roban energía? Si tú bajaste muchas aplicaciones a tu teléfono, eso puede robar la energía del teléfono. Y es la misma cosa con nuestra alma. Por ejemplo, a mí me gustan las noticias. Ahora si yo voy a invertir todo mi tiempo para estudiar las noticias, y hay tantas noticias, ¿eso qué hará conmigo? Me va a robar mi energía. Y no me va a llenar con algo bueno. Pero si yo dedico mi tiempo, por ejemplo, en ese fin de semana, al estudio de la palabra de Dios, invierto mi tiempo para estar con ustedes, eso me va a edificar, me va a llenar con gozo y alegría. Esa imagen, por lo demás, hice con inteligencia artificial. Aquí vemos casi una familia, vemos un ángel, un ser humano y un animal, solo para explicarles la diferencia. El ser humano está hecho a la imagen de Dios. Eso es algo que la Biblia dice, porque a la imagen de Dios, porque nosotros tenemos también porque nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. El animal creo que tiene también una alma y obviamente tiene un cuerpo, pero el animal no puede comunicar de la misma manera con Dios, con el Espíritu Santo, como nosotros tenemos el privilegio de hacerlo. El ángel es un ser espiritual. El ángel también tiene una alma, pero normalmente tú no ves los ángeles, porque ellos no tienen un cuerpo, digamos, tangible como nosotros. Y ahora, por fin, vamos a entrar al tema. Muchos estudios, es algo de verdad sorprendente, muchos estudios nos muestran que las personas que faltan en el trabajo normalmente, o muchos de ellos, no faltan por una gripe, porque se rompieron la pierna, sino porque tienen problemas psicológicos. Y hay unos médicos, no todos, pero hay unos médicos y estudios que nos dicen que casi hasta 80% de las enfermedades no hay que ver mucho con el cuerpo, sino son enfermedades del alma, del espíritu, diría yo. Y por eso es tan importante que en ese fin de semana nos tomamos el tiempo para estudiar espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre nuestro cuerpo, sobre la salud? A mí eso me fascina.
Vamos a empezar con la base. En la Biblia está escrito, ¿no saben que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios les dio y que el Espíritu habita en ustedes? Y no hay solamente un versículo que dice exactamente eso, sino hay varios versículos que sí nos enseñan que el cuerpo, nuestro cuerpo, es un templo del Espíritu Santo. Se puede decir que estamos hechos para el Espíritu Santo. Y eso al mismo tiempo dice que el cuerpo es algo que sí, es importante. Tu bienestar es importante, porque si tú destruyes a tu cuerpo, entonces tú vas a dejar como una habitación fea al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es digno de tener una habitación maravillosa, ¿cierto? Por eso, esa es como una motivación de cuidar también a nuestro cuerpo. Y a mí me parece fascinante e interesante porque yo creo que muchas veces en nuestras culturas tenemos una percepción mala de nuestro cuerpo. Pensamos, lo espiritual, eso sí es importante, pero el cuerpo no importa. Pero es una mentira. Y creo que esa mentira también viene de los filósofos antiguos, como por ejemplo el Platón, también Sócrates y otros. Ellos dijeron siempre, el cuerpo es malo, tu cuerpo no importa, es malo. Es el espíritu, es tu mente que es bueno. Y es como refleja una visión, según yo, fea, que por partes también, lamentablemente, la iglesia, tal vez la religión lo tomó. Pero pregúntate a ti misma, ¿crees que Dios quiere de verdad tu bienestar? Es una convicción que de verdad tiene que entrar de tu mente, y tiene que entrar en tu mente, pero tiene que bajar hasta tu corazón. El corazón es como la esencia del espíritu y de la alma. Y vemos que ya al inicio de la Biblia, Dios declaró a su pueblo y Él hizo como una promesa y Él les dijo, mira, si ustedes mantienen mis mandamientos y guardaréis todos los estatutos, yo no pondré sobre vosotros ninguna de las enfermedades que he impuesto sobre Egipto, porque yo soy el Señor, vuestro médico. Es decir, que el Señor te dijo, mira, si tú mantienes mis mandamientos, si sigues a las líneas que yo he puesto, yo te guardaré de muchas enfermedades. Y Él dijo también más, Él dijo, yo soy tu sanador, yo soy tu médico. Imagínate, todos nosotros creo que conocemos médicos, pero ¿qué piensas? ¿Quién es el mejor médico? ¿Tu médico o tu médico celestial? Yo creo que al final, de verdad, Dios es el mejor médico de todos, ¿no? Pero muchas veces nosotros, lamentablemente, tenemos la tendencia que ni pensamos a ese médico celestial. Corremos directamente al médico y eso no es falso. Los médicos son una ayuda, pero nunca tenemos que olvidarnos de nuestro médico celestial. Y aquí les voy a dar más comprobantes que Dios de verdad quiere tu bienestar. Él dice también, amado, deseo que prosperes en todas las cosas y que estés tan sano como tu alma prospera. Entonces tu alma tiene que prosperar, pero también tu cuerpo tiene que estar sano. Y en otro versículo dice, que el Dios de la paz os santifique completa y completamente, que vuestro espíritu, alma y cuerpo queden intactos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me parece muy interesante ese enfoque fuerte que dice completa y completamente. Es como
una exageración, ¿cierto? Pero dice que Dios quiere, y es el deseo de los cristianos, que nuestro espíritu, alma y cuerpo queden intactos. No hasta la promoción en el trabajo, no, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en otro versículo, ahora vamos a llegar a extremos, dice también la Biblia: alabad al Señor, oh alma mía. A veces tenemos que animar a nuestra alma. Y no olvides el bien que ha hecho por vosotros, que os perdona todos vuestros pecados y sana todas vuestras debilidades, que redime vuestra vida de la destrucción, que os corona con gracia y misericordia, que hace alegrar vuestra boca. Y ahora venimos al punto: y volvéis a joven como un águila. Ahora digo, ese versículo en sí no es relevante para nosotros porque aquí solo veo jóvenes, muy jóvenes. Pero un día, con los años, a lo mucho vamos a madurar un poco. Y ahí ese versículo puede volverse pero muy relevante, porque el Señor dice: y volvéis a joven como un águila. Claro, yo dije que vamos a madurar, pero eso no significa que tenemos que cargar como maldiciones de la edad. ¿Y cómo el águila puede enjovenecer? El águila es un pájaro que renueva sus plumas. Él también afila sus garras. Pero yo me pregunté, ¿qué significa renovar las plumas? Y llegué a la conclusión que para nosotros eso significa sobre todo renovar tus pensamientos, renovar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque en la Biblia el Señor siempre nos dice: hey, tú no tienes que pensar cualquier pensamiento. No, renueva tus pensamientos según mi palabra, según lo que te estoy enseñando. Y eso es nuestra tarea. Además, mi esposa y yo, nosotros vamos muchas veces a pasear en la naturaleza y muchas veces podemos observar a las águilas. Y mi esposa es la especialista en eso, pero muchas veces vemos cómo el águila está como al suelo, y después es increíble porque cuando el águila está al suelo, vienen muchos otros pájaros y le atacan. Es algo increíble cuando ves ese espectáculo en la naturaleza. Pero ¿qué hace el águila? Él se levanta, y hasta que él llega a un nivel donde los otros pájaros ya no le pueden seguir. Y eso significa para mí, todos nosotros tenemos luchas, hasta que tal vez tienes también enemigos, tal vez en tus trabajos no todos te quieren, tal vez tienes vecinos que te miran chuecos o no sé qué, pero ahora podrías decir: ay, esa vecina, voy a discutir con ella, pero no vale la pena. El Señor te dice: levántate. Nosotros estamos sobre eso, no tenemos que perder nuestra fuerza. No tenemos que perder nuestra fuerza con luchas que no valen la pena. Tenemos que guardar nuestra energía para las luchas que sí valen la pena. Por ejemplo, puede ser para una lucha espiritual en la cual de verdad hay que enfocarse. Una otra cosa que es específico para el águila es que como él sube a un nivel muy alto y él tiene ojos muy buenos, pero muy buenos, él siempre tiene la perspectiva desde lo alto. Eso significa que nosotros tampoco tenemos que
ver las cosas con nuestros ojos humanos, sino tenemos que pedir al Señor: Señor, muéstrame tu perspectiva, para que pueda ver a las personas, para que pueda ver esa situación con tus ojos. Y estoy seguro que el Señor te revelará su perspectiva. Pero lo que pasa es que muchas veces estamos tan ajetreados que ni preguntamos a Él, ¿cierto? Ese es el problema. El problema nunca es el Señor, el problema siempre empieza con nosotros. Y solo para dar el enfoque a ese mensaje, también en un otro versículo el Señor dice: vamos a ascender con alas como águilas para correr y para que podamos correr y no vamos a desmayarnos, para que podamos caminar pero no nos vamos a cansar. Y no conozco a todos muy bien, pero tal vez dices: ay, qué pena, he perdido muchos años. Por ejemplo, a mí también la verdad es que me ocurrió eso en mi vida también, porque no siempre tenía esa relación con Dios como lo tengo hoy en día. Y cuando miro atrás tengo que decir: ay, qué pena, qué pena que no tenía, por ejemplo, esa juventud como lo veo que mis hijos lo tienen. Pero en esa situación siempre estoy pensando justamente en ese versículo, porque aquí el Señor dice que aunque el diablo, aunque el enemigo tal vez te ha robado unos años, te ha molestado, aunque has pasado por una etapa difícil, una etapa con depresiones, no sé qué, Él dice: yo os restituiré los años que las langostas comieron. Entonces, el Señor hasta que te puede recompensar por lo que has perdido. Así es, y no es solo un versículo. En la Biblia ves que, por ejemplo, Job, él era un hombre rico, pero que ha perdido de verdad todo lo que puedes perder. Pero ¿qué hizo el Señor al final? Él le ha restituido esos años. Y Él le ha recompensado con más que Él jamás ha tenido. ¿Cuántos años piensan que tiene ese Señor que ven? No es esa imagen no hice con inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuántos años tendrá ese hombre? ¿Cuánto? Okay. Él tiene aquí en esa foto, tiene 90 años. Él ha ganado como una competencia de bodybuilding de su edad, ¿no? Y creo que él empezó con ese deporte a la edad de 70. Así que hay esperanza para todos nosotros. Pero también en la Biblia hay ejemplos de personas de verdad que nos muestran que no es imposible tener una edad, una cierta edad, pero de mantener su fuerza. Por ejemplo, hay la historia de Caleb, que era un gran héroe en la época de Moisés. Y Caleb, creo que con más que 80 años, él dijo, porque había tierra, había así tierra que había que conquistar, y Caleb, con más de 80 años, él podría haber dicho: bueno, es para los jóvenes, yo no voy a compartir en esa batalla, ya no tengo más fuerzas. Pero no, él dijo: sigo siendo tan fuerte hoy como lo era en el día en que Moisés me envió. Mi fuerza ahora es la misma que entonces, para la guerra y para ir y venir. Y esa mentalidad de Caleb me parece bonita. Y él no es el único. Había otros ejemplos en la Biblia que nos muestran que de verdad
para el Señor nada es imposible, que hasta que Él puede rejuvenecernos como el águila. Por ejemplo, la esposa de Abraham, Sara, de ella se dice que hasta su vejez, ella era un supermodelo, era muy bella. Y ahora estamos en la época de navideña y la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, ella también ya era de edad, pero ella también dio a luz de manera sobrenatural a Juan el Bautista. Entonces, la edad nunca es un impedimento para el Señor. Él te puede usar, no importa la edad que tú tienes. Él puede te puede usarte cuando eres muy joven, pero también con 120 años. Y ahora vamos a un versículo que es de verdad para mí es un versículo clave en la Biblia que explica muchas cosas sobre la medicina. Y me parece también muy interesante que la Biblia, ya hace miles de años, la Biblia, es decir, Dios, el autor de la Biblia, él ya sabía cosas que los médicos hace 100 años todavía no lo sabían, porque es recién que los científicos descubrieron la psicología y todas esas cosas. La Biblia dice algo muy simple: un corazón alegre es la mejor medicina. Un corazón alegre te hace bien. ¿Y cómo vas a llegar a un corazón alegre? Si tu espíritu y tu alma están en bienestar, entonces a tu corazón le va bien. Lamentablemente, ese versículo dice también: un espíritu deprimido o amargado, como lo dice en otras traducciones, reseca los huesos. Y es también algo muy triste, porque si miras a las personas del mundo, o hasta que a personas en iglesias, ¿cuántos de nosotros tenemos rencor en nuestros corazones? ¿Cuántos de nosotros tenemos tal vez amargura? Hay personas que nos lastimaron y tal vez no queremos perdonar. Entonces te digo, no importa lo que te hicieron. Sé que es difícil de decirlo, pero la verdad es que vamos a dañarnos a nosotros mismos. Hay que soltarlos. Tenemos que perdonar por nuestro bienestar. Proverbios 17, 22, también les puedo mandar los versículos. Y aquí tenemos una receta grande, porque la Biblia dice: la alegría del Señor es vuestra fuerza. Entonces, la alegría del Señor no es la alegría del mundo, es la alegría del Señor que es nuestra fuerza. Es la alegría del Señor que es la mejor medicina. Y otro enfoque que nos da la Biblia es que dice: un corazón tranquilo conduce a un cuerpo sano. Los celos son como un cáncer en los huesos. Entonces, un corazón tranquilo, un corazón que confía en Dios, en su guía, no importa las circunstancias, ese corazón te va a hacer bien. Si tú te quedas tranquilo porque confías en el Señor, te va a ir mejor que si tú estás con miedos, con muchas preocupaciones. Y una clave también es: ¿qué voy a hacer con mis sentimientos? ¿Qué hago con los celos? Porque los celos, la envidia, es como un veneno. Y solo puedo decir que yo hice una vez, de verdad, cuando tenía así como sentimientos de envidia, o me di cuenta que tenía así algo así, de verdad, he ayunado una vez y me dije: eso es para entregar, para soltar todo. Y eso me
ha ayudado. No digo que tienes que hacer la misma cosa, pero si te das cuenta, siempre tengo ese celos, eso no me deja en paz. No puedo confiar a mi marido, a mi novio, a no sé qué, o tengo envidia de las otras personas que tienen una casa bonita, un coche más grande que yo tengo. Entonces, pregunta también al Señor, ¿qué puedo hacer para soltar esas cosas? O vas a tener en ese retiro la oportunidad de entregarlo al Señor y soltarlo. La base de tu salud. Ya hemos hablado sobre la salud, pero ¿qué es en realidad? La base de salud, la base de salud es el gran plus, es la cruz, como vemos. Ahora, ¿dónde está escrito eso? Hay una gran confirmación en la Biblia, hasta que hay una triple confirmación. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías escribió: Él, es decir, Jesús, llevó nuestra enfermedad y asumió nuestras penas sobre sí mismo. Y dice, pero lo tomamos como... Y después dice, el castigo nuestro recae sobre Él, para que tengamos paz y por sus heridas seamos sanados. Entonces Jesús sufrió para que tengamos perdón del pecado. Eso sabemos. Pero aquí la Biblia dice que no solamente por nuestra paz, digamos espiritual, Él sufrió. No, dice también que por sus heridas seamos sanados. Y hay una confirmación grande de ese versículo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, una vez la suegra del Pedro estaba mal. Ella tenía tal vez el virus corona, no sé, pero la Biblia dice, ella estaba en la cama con temperatura. No era así, digamos, nada muy grave, pero aquí vemos también la manera de pensar de Jesús. Pero Jesús visitaba a esa familia y él vio como la suegra estaba mal. Entonces Jesús sanó a la suegra. Y ella inmediatamente saltó de la cama y, ¿qué hace una buena suegra? Ella ha preparado una buena comida para Jesús y sus discípulos. Pero ahora vamos al punto. En ese contexto, la Biblia dice que Él asumió nuestra debilidad y soportó nuestras enfermedades. Es decir, que también aquí en el Nuevo Testamento está escrito que Él, Jesús, asumió nuestra debilidad y soportó nuestras enfermedades para que podamos ser sanados. Y Pedro, después de un par de años, escribió también una carta. Y en su carta Pedro dice, a través de sus heridas están curados. Entonces hay como una triple confirmación de eso. A través de sus heridas estamos curados. Solo que yo creo que muchas promesas del Señor están, pero todavía no se materializaron. Es decir, que a veces es como, digamos, como un niño que crece, porque dentro, o cuando hay una señora embarazada, ya está todo, en la genealogía ya está todo para que ese bebé pueda nacer y puede desarrollarse. Pero todavía no es todo está visible, todavía no todo está desarrollado. Y yo creo que así es a veces con las promesas del Señor. Él te da la promesa, pero la promesa tiene que materializarse. Y a veces se puede materializarse al instante y a veces necesitamos más tiempo. Aquí hay otro esquema, solo para darles más o menos un resumen del cuerpo, del alma y del espíritu. Nosotros ya somos un ser con cuerpo, alma y espíritu,
Pero ¿qué podemos hacer para lastimar nuestro cuerpo, para lastimar nuestra alma, nuestro espíritu? Podemos pecar, podemos también herirnos o podemos tener también maldiciones. Creo que todos sabemos que nos hace mal al nivel del cuerpo. Por ejemplo, si yo tomo demasiado alcohol, si tengo ese vicio al alcohol, entonces yo voy a dañar a mi cuerpo. Pero el detalle es que no solamente voy a dañar a mi cuerpo, sino también con el tiempo voy a dañar a mi alma y voy a dañar a mi espíritu. Y la misma cosa ocurre también con las heridas. Por ejemplo, si yo voy a herir con mis palabras a mi esposa, no intento de no hacerlo, pero si yo haría eso, ella podría amargarse de tal manera, quedarse tan triste, que a lo mucho hasta que su cuerpo podría reaccionar y hasta que ella podría tener tanto rencor, no sé, que ni va a lograr más orar. Entonces también una herida podría afectar al final cuerpo, alma y espíritu. Y eso también es así con maldiciones, y esa es una área sobre la cual creo que el pastor también nos hablará, pero yo creo que hay también un montón de maldiciones. Hay maldiciones que hasta que nosotros mismos lo causamos. Por ejemplo, si yo digo, o tal vez mi papá me dijo una vez, ay, tú no vas a lograr nada. Entonces, si yo tomo esa maldición y yo me digo, yo no puedo hacer nada, soy un inútil, entonces es como una maldición. Pero también hay maldiciones, decimos, que vienen de fenómenos como ocultismos, etc. Y lamentablemente las personas del mundo, ellos no ven esa dimensión, y hay casos en los cuales tú no puedes ayudar a la persona sin la dimensión espiritual. Por eso es tan importante que siempre tengamos esa perspectiva del águila, que siempre tengamos todo la imagen delante de nuestros ojos. Porque hay una solución para todos. Hay, a través de la cruz, a través de ese gran plus, somos justificados. Él puede cambiar las heridas en sanidad, y Él puede cambiar las maldiciones en bendiciones sin límites. Ahora vamos rápidamente a la práctica. El tema es la salud del cuerpo. ¿Qué dice la Biblia sobre la salud? Les digo, es un tema tan interesante y tan largo, porque hay un montón de versículos en la Biblia que hablan de la salud, del bienestar, sobre la comida, sobre el deporte, pero ya he cogido solo unos puntos que me parecen a mí interesantes. En primer lugar, es bueno saber que el Señor no tiene nada contra una buena comida. Al contrario, Él dice aquí en Eclesiastes, así que id y comed vuestro pan con alegría. ¿Cómo tienes que comer? Con alegría. Con alegría, con un corazón alegre, agradeciendo al Señor. Hasta que dice, bebed vuestro vino con buen ánimo. Si quieres, con buen ánimo. Porque también esas cosas complacieron a Dios. Y es muy interesante que Jesús, cuando Él estaba en la tierra, Él no instituyó ningún ritual nuevo, ¿no? Él no nos octroyó religiones, costumbres y cosas así, no. La única cosa que Él nos enseñó de verdad era que hay que tomar la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena es una cena, es pan y vino, es algo que podemos comer. Es decir, que es también algo que nos muestra que para nuestro Señor Jesús
es importante, no le importan solo el alma y el espíritu, sino también el cuerpo. Ahora vemos que todo lo que Dios ha creado es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Y podemos comer de todo sin tener que rechazar nada. Únicamente tenemos que darle gracias. A mí me dice eso también, todo lo que Él ha creado es bueno, pero lamentablemente nosotros como seres humanos a veces tenemos la tendencia que creemos, bueno, tenemos que mejorar las cosas un poquito. Por ejemplo, aquí vemos naranjas. La naranja es algo bueno, con vitaminas, podemos exprimirla, podemos sacar el jugo fresco. Pero ¿qué hacemos nosotros como seres humanos? Primeramente hacemos un concentrado de la naranja. Después tomamos ese concentrado, un polvo raro, lo mezclamos con agua, echamos azúcar.